Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy estamos en charlas de contacto con Javier López Alhambra. Correcto, ¿verdad? Así es, así es. Javi tiene también un arte, porque tiene su página Almas Estelares, que creo que es una página muy recomendable, que os recomiendo ahora mismo, si no la habéis leído. Es un poeta, es un artista del alma, donde él expresa sus inquietudes y expresa lo que necesita en este caso, o el tránsito en el que estamos ahora mismo aquí en la Tierra, también. Pero bueno, antes que nada, Javi, hola, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo. Gracias, aquí estamos en La Mola, ahí está, aquí otra la tenemos. Javi, ¿cómo empezaste tú en este desarrollo espiritual? ¿Desde pequeño tuviste alguna interacción espiritual? ¿Cuál tu primera, que te recuerdes tú en tu memoria? La verdad es que la historia viene de atrás, es larga. Desde muy pequeñito sí que tenía, bueno, siempre tenía esa sensación como que de que había algo más, ¿no? Había algo más allá de lo que yo podía ver. Tenía muchos miedos cuando era pequeñito, era un niño muy miedoso. Fíjate, yo me iba a la cama por la noche y me acuerdo que me tapaba hasta arriba, ¿vale? Porque yo tenía mucho miedo de que fuera a tener una aparición en mitad de mi habitación, por ejemplo, ¿sabes? Y siempre estaba muy como atemorizado, digamos, tenía siempre muchísimo miedo, digamos, era una sensación siempre de como que alguien me observaba, como que había algo ahí más allá que estaba como pendiente de mí, y todo empezó por ahí más o menos, desde muy pequeñito, como te digo, tenía 4 o 5 años, y a medida que fui creciendo, a medida que fui pues bueno, cumpliendo años, etapa del colegio, etapa de luego instituto, universidad, pues sí que tuve una sensación como siempre, ¿no? Esto ha sido siempre en mi vida, una sensación sobre todo de aislamiento, sobre todo la sensación era de aislamiento, de estar como desconectado muchas veces de la realidad, del entorno, de mis amigos, de mis compañeros. Yo nunca he sido, digamos, o no me he considerado, digamos, una persona aislada o sin amigos, siempre he tenido amigos, pero dentro de esas amistades y dentro bueno, de mis grupos, ya te digo, en el colegio, en el instituto, en la universidad, yo siempre me sentía solo, siempre me sentía como apartado, como, digamos, caminando al margen de la sociedad, digamos, como caminando al margen, y digamos que ahí empieza a gestarse un poco todo, desde esta sensación de soledad, de hacerme muchas preguntas, de momentos muy reflexivos para mí mismo, de hacerme muchas preguntas en esos momentos de soledad, de no saber. ¿Estamos en una fase preadolescente ya? Sí, hemos saltado en una fase preadolescente. ¿No recuerdas, o sea, naciste en Valencia, claro? Sí. ¿No recuerdas algo que te influenciara hacia este camino, aparte del hecho de que en sí, de que alguien te observara? Sí. ¿Algo más? Sí. Bueno, sobre todo, fíjate, yo de pequeño estaba siempre muy pendiente de estos documentales de JJ Benítez, de Jiménez del Oso. Desde que era muy pequeñito siempre tenía, digamos, como esa conexión con este tipo de temas. Me daba mucho miedo también. Y digamos que bueno, que esa sensación, que esa conexión con algo más siempre estuvo ahí, aparte de todos estos miedos que te comento y tal. Pues sí que hubo un año muy marcado, hubo un año que fue el 2007 para mí en mi vida, que digamos fue como un antes y un después, fue un antes y un después. En ese 2007 ocurren en mi vida varias sincronicidades. Por un lado, entro en contacto con el yoga, tenía problemas de espalda por aquella época, y bueno, me
aconsejan ir a yoga, hacer yoga, ¿no? Y ahí entro en contacto, eso es a finales del 2007 más o menos, entro en contacto con los temas de la meditación, del crecimiento interior, de ese tipo de cosas. Justo en ese mes, fíjate si es sincrónico, estando en una librería, cae en mis manos un libro de Brian Weiss, tema de vidas pasadas, de regresiones, de contacto con otros seres, ¿no? con otros mundos. Y justo en ese mes también, que era el mes de octubre del 2007 más o menos, entro en contacto también con JJ Benítez por parte de una persona de su equipo, ¿vale? Una persona de su equipo, y entro en contacto con sus libros, entro en contacto ya de lleno con el fenómeno ovni, caballo de Troya, todo ese tipo de temas, y digamos que se produce una explosión en mí, se produce una explosión, digamos, se produce como un recordar, una reconexión conmigo mismo a partir de ese año 2007, y digamos como que me reconecto, digamos que se produce, digamos, ese antes y ese después, y a partir de ahí pues todo lo demás. A partir de ahí empiezo a profundizar en mí mismo, empiezo a meditar, empiezo a bueno, digamos, empezar a encuadrar un poco todos los aspectos de mi vida, todo lo que me había ocurrido en mi vida, digamos, a enfocar un poco, digamos, este tema de la soledad en mi vida, de la sensación de miedo, de la sensación de no comprender por qué estaba aquí, por ejemplo. Y digamos que ahí cambia todo, sobre todo en ese 2007 ocurren esos tres sucesos muy marcados en ese mes de septiembre, octubre más o menos, sucedió todo. Y a partir de ahí cambia mi vida. Y hasta entonces pues había tenido una vida más o menos normal, ¿no? Había estudiado en la universidad, mis amigos... ¿Tienes algún guía terrenal, quiero decir, que te guía en el tema de por ejemplo, de la meditación, alguna referencia en sí? Por ejemplo, porque sí, hablamos de gente de investigación, que es JJ Benítez y tal, pero ¿quién te guía o quién te deja el tema de meditación? Bueno, el tema de meditación sobre todo... es un tema que sobre todo lo hago por mi cuenta, ¿vale? Yo tengo varios profesores de yoga en aquella época, ¿vale? Estuve 4 o 5 años haciendo yoga, del 2007 al 2011 más o menos, y tuve varios profesores de yoga durante aquella época, pero sobre todo, digamos que el tema de meditar, el tema de conectar conmigo, es, digamos, sobre todo un aspecto personal, un aspecto de llamada mía personal, a través de libros de Cartole, por ejemplo, muy conocido en este ámbito de la meditación, Paramahansa Yogananda, maestro espiritual, también influyó por entonces en mi vida, y bueno, como te digo, digamos que todo empezó a fluir, ¿no? Empezó a fluir en mi vida, digamos, de una manera más profunda, más espiritual, con más sentido, con más fuerza, ¿no? Digamos que todo empezó a adquirir un poquito más de sentido a partir de esa época, porque fíjate, yo hasta mis 27 años, yo estaba aquí, ¿vale? Pero era como si no estuviera aquí, ¿vale? Era como una sensación de bueno, sí, estoy en la Tierra, estoy viviendo, estoy, digamos, como bueno, en el día a día, ¿no? Piloto de este mundo. Automático. Piloto automático, sí, podemos decirlo así, piloto automático. Y a partir de ahí todo cambia, la fase de la universidad queda atrás, va quedando atrás. Yo tenía 27 años más o menos por entonces, y bueno, la fase de la universidad, como te digo, queda atrás, y se abre ante mí, digamos, como un mundo distinto, y como te digo, es como un recordar, como un reconectar, como un volver, ¿no? Digamos, a la esencia, al sentido de seguramente lo que yo tenía que hacer aquí, en este mundo, en este planeta, ¿no? Vamos, desde una, digamos, perspectiva, ¿no? de sencillez, ¿no? De sencillez, de lo que es mi misión aquí, pero bueno, yo iba encaminado por aquel entonces, como ya sabes, a ser corrector de estilo,
a trabajar para editoriales, a trabajar con escritores. Trabajé con algún que otro escritor por aquel entonces, con alguna que otra editorial también, y bueno, poco a poco me fui dando cuenta de que aquello no era lo mío, de que aquello, digamos, seguramente había sido como un puente hacia lo que tenía que venir después. Fue, digamos, algo también traumático, el hecho de reconocerlo, de irme dando cuenta de que aquello, pues bueno, aquello hacia lo que yo iba encaminado, pensaba que iba encaminado, no era, digamos, mi misión aquí. Me aburría bastante con lo que hacía, me aburría mucho, no tenía ganas realmente de hacer aquello, y sí que tenía ganas de seguir leyendo, de seguir meditando, de seguir investigando, de seguir leyendo todo tipo de libros que tuvieran que ver con toda esta temática de la espiritualidad, del crecimiento personal, de, bueno, ovnis, contactismo, todo ese tipo de temas, regresiones, vidas pasadas. Y digamos que poco a poco fui adquiriendo más conocimiento, y bueno, prácticamente hasta hoy, ¿no? Hasta hoy, digamos que todo eso sigue de alguna manera, digamos, es como un nutrirse constantemente, ¿no? Un nutrirse, un llenarse de todo este conocimiento, y bueno, un reconectarse, ¿no? Creo que bueno, a medida que vamos cumpliendo años aquí en este planeta, pues nos vamos reconectando un poquito más con nuestra esencia, y yo creo que estoy en esa etapa, ¿no? Con mucha sencillez y con mucha... En esta evolución, Sí. ¿En qué momento, has tenido tu primer avistamiento ovni? ¿Has tenido algún avistamiento ovni en esta evolución primera? He tenido alguna cosita, no digamos muy grande o muy aparatosa, pero sí simplemente desde mi ventana, por ejemplo. He visto a veces cosas, he visto, bueno, después de hacer alguna petición personal, ¿no? Sobre todo al principio, ¿no? Cuando empezaba en estos temas, hace ya años, pues algún avistamiento, alguna lucecita, que yo sí que tengo la seguridad de que no era algo normal, algo del día a día, algo cotidiano. Y bueno, aparte de eso, sí que he tenido también alguna experiencia de viaje astral, plano astral, todo este tipo de temas y de cosas, de algún que otro contacto, ¿vale? Algún que otro contacto, y de ser consciente de que hay otros seres, de que no estamos solos aquí, y bueno, con mucha naturalidad. O sea, es un tema que he ido tomando, ¿vale? Dentro de lo que es este tema y dentro de lo que implica, ¿no? El hecho de hablar de estos temas, pues fue, digamos, algo que fue cayendo en mi vida poco a poco, cada vez con más naturalidad, y que lo veo como algo bueno, que está ahí, que es normal, que sucede, que le sucede a mucha gente. Obviamente no soy yo el único, y hay mucha gente soy consciente de que hay mucha gente que ha tenido experiencias como estas. ¿Cuál fue el momento para abrirte hacia los demás y publicarlo abiertamente, tus pensamientos o tus inquietudes? Pues fíjate, el momento fue el 2014, principios del 2014, lo tengo grabado, muy grabado por entonces. Yo estaba como en esa transición de mi trabajo anterior, ¿vale? Hacia todo este tipo de temas. Yo sentía esa necesidad de compartir con los demás, de compartir esta perspectiva con los demás, de compartir mis conocimientos. Y como te digo, a principios del año 2014, pues bueno, digamos que tengo como una llamada, ¿no? Voy a decir como una llamada, ¿no? de crear esta página, de crear Almas Estelares. Y bueno, empecé a escribir, empecé a hacer textos, empezaron a llegarme cosas, ¿no? A llegarme, digamos, como textos, informaciones, y bueno, fluyendo, pues seguí escribiendo y seguí compartiendo con la gente, pues bueno, te levantabas y tenías una idea en la cabeza. Sí, totalmente.
Me levantaba muchos días y sabía que tenía que poner algo, publicar algo, escribir algo. Todo empezaba con una idea en mi mente, por ejemplo, y yo luego la desarrollaba. Al principio, despacio, digamos, me costaba más, y a medida que fui, digamos, profundizando en la escritura, en expresar lo que me venía, pues ya digamos que con más fluidez. ¿Cómo fue ese comienzo? ¿En qué plataforma empezaste? ¿En Facebook? Sí, empecé en Facebook y bueno, a partir de ahí se dio todo. Luego pasamos a Instagram también. Sí. Pasamos a Instagram y ahí hemos venido trabajando tanto en Facebook como en Instagram. Actualmente tienes unos 40.000 seguidores, creo. ¿Te ayuda alguien o estás...? Estoy yo solo, lo hago por mí mismo y bueno, digamos que es como algo que se ha convertido ya en parte de mi vida, ¿no? El hecho de compartir, de escribir, de publicar y de compartir mis conocimientos con otras personas. Pero aparte te sigues formando. Por supuesto, me sigo formando, hago, digamos, acompañamientos en numerología, soy numerólogo profesional, me he estado formando estos últimos años también en esa disciplina, y bueno, acompaño a las personas a que reconozcan un poco lo que es su camino de vida aquí, ¿no? Su camino de vida, guiarlas, acompañarlas. Yo en su momento no tuve, por ejemplo, digamos, ninguna guía, digamos, concreta, o ninguna persona concreta que me orientara en mi camino, por ejemplo. Digamos que fue todo como muy, digamos, espontáneo, como muy natural. Yo no entendía nada, ¿vale? A la vez que cuando estaban empezando todos estos sucesos en mi vida, yo no entendía nada. No entendía qué estaba pasando, no tenía ninguna persona que me explicara realmente de qué iba todo, y fui, digamos, aprendiendo, ¿no? por mí mismo. Y ahora, precisamente por eso, yo tenía, digamos, como esa espinita clavada de poder ayudar a otras personas, ¿no? a que bueno, tengan esa orientación clara y precisa en su camino de vida, ¿no? Sobre todo en este tránsito a lo que es, digamos, esta comprensión espiritual, ¿no? En la vida, digamos, a abrirse a otra manera de entender la vida. Y digamos que eso las personas lo comprendan, ¿no? Que tengan, digamos, una ubicación en el espacio, el poder decirles: estás aquí, está pasando esto, estás cambiando de etapa, estás, digamos, entrando en una etapa en la que la energía va a cambiar, digamos, pues tu perspectiva, digamos, tu manera de relacionarte con el entorno va a cambiar. Y tienes que estar abierto a eso, tienes que estar abierto al cambio, tienes que estar, digamos, como bueno, consciente de que la vida está cambiando, porque así está dispuesto para ti, de alguna manera. ¿La gente que acude a ti ya viene, supongo que de algún tipo de proceso, o son seguidores tuyos, o no te conocen directamente? ¿Qué te encuentras? Algunos obviamente me conocen de las redes, y otros vienen por recomendación, otros simplemente acaban de ver una publicación mía o acaban de conocerme por un texto y se ponen en contacto conmigo, y bueno, a partir de ahí pues programamos las sesiones y bueno, pues hacemos la orientación, y es muy interesante todo lo que sale, muy interesante. Siempre es muy sincrónico, la numerología, sobre todo la que yo hago, es muy sincrónica, trabajamos con varias técnicas, con varios gráficos, sobre todo a partir de la fecha de nacimiento, de lo que es el nombre de la persona, que es donde está encriptado lo que la persona viene a hacer, aunque sea un poco sorprendente y un poco, digamos, bueno, impresionante, pero tanto en la fecha de nacimiento como en el nombre está encriptado lo que la persona viene a hacer aquí a este plano. Y digamos que mi ayuda, o el proceso, o digamos el acompañamiento que yo les doy a las personas, surge de ahí, digamos, ubicarlas en el espacio, ubicarlas en la etapa que están atravesando justo ahora, actualmente, y a partir de ahí darles una orientación y sobre todo
que tengan calma. Es un tema sobre todo de calmarlos, de que se reconozcan en su energía también, que se reconozcan a sí mismos en lo que ellos son, que se den permiso a ellos mismos de ser quienes son, que es uno de los temas, digamos, más complicados, ¿no?, a la hora de ser uno mismo aquí, de reconectar con uno mismo aquí en este plano, el hecho de darnos permiso de decir yo soy con todo esto, con todo lo que he vivido, con todas mis experiencias, con toda mi manera de pensar, y lo expongo hacia afuera. Yo soy lo expongo y tengo todo el permiso y todo el derecho para hacerlo. Entonces estamos hablando, si ya tenemos una numerología, un código ya enviado, un código de barras enviado desde allí, aquí o de donde vengamos, ¿está escrito nuestro destino? Este es uno de los temas, digamos, un poquito más peliagudos, ¿no?, que nos encontramos aquí en este ámbito, ¿no? Mira, para mí sí que hay una buena parte de nuestro destino aquí en este plano, y lo compruebo todos los días con las personas que vienen a mí, con lo que hago. Hay una buena parte que ya está escrita, ¿vale? No todo, ojo, no todo, para mí no todo, ¿vale? Porque sí que tenemos una parte de libre albedrío a la hora de tomar nuestras decisiones aquí, pero todas estas decisiones, todo lo que hacemos aquí en este plano, viene condicionado por un plan previo, ¿vale? Esto es lo que vemos un poquito en numerología, viene condicionado por un plan previo que ya tenemos marcado, que nuestra alma ya sabe, ya conoce. Vemos ahí personas, por ejemplo, que tienen muy marcado que se van a dedicar a ayudar a los demás, simplemente, y eso se ve enseguida. En cuanto abres la carta numerológica, se ve, está ahí, y la persona, en cuanto se lo dice, se puede reconocer que a lo mejor, si no se han caminado todavía hacia allá, hacia el servicio a los demás, hacia el contribuir, ¿no?, realizar una contribución, pues el hecho de que alguien se lo diga o se lo confirme, digamos que la lleva también, digamos, como a un mini despertar, ¿no? Es como un mini despertar a reconocerse a sí misma, que era lo que te decía antes. De todas las consultas que ¿has tenido alguna excepción rara en esta cuestión del tema del destino? ¿O algo que te haya llamado la atención imperiosamente? Bueno, sin dar nombres, sin... No, fíjate, yo creo que lo más curioso de todo es que cuando me piden una consulta, la persona casi siempre está pasando una etapa complicada en su vida, ¿vale? Eso yo ya lo sé, por los números que tiene, por la configuración que tiene anual, y sobre todo por ahí, digamos que se ve muy sincrónicamente el momento actual de la persona con lo que está, digamos, con lo que está viviendo, ¿no?, en este momento, lo que está, digamos, transitando ahora, digamos que coincide siempre perfectamente con lo que se puede ver en los números. A veces es tema de pareja, a veces es tema profesional, a veces es tema, pues, un poco más como comentábamos antes, el tema de abrirse al ámbito espiritual. Cuando aparecen los números maestros, por ejemplo, el 11 y el 22, pues sí que es casi seguro que la persona se va a abrir a todos estos temas, si no lo he hecho antes. Y como te digo, es muy sincrónico, siempre es muy sincrónico, y siempre la persona resuena bastante con lo que es la información. De los escritos que tú hayas hecho, que yo, por ejemplo, que he hecho alguna poesía o canciones para el grupo musical y tal, que yo siempre los he comparado como hijos míos a veces, porque nacen de ti. ¿Hay alguno que tengas, y creo que tienes muchos, pero hay alguno o algunos que les tengas más cariño de esos escritos? Bueno, entre los escritos sobre todo hay algunos que me han venido algunas veces, que tienen que ver con otros planos, ¿no?, con otras dimensiones, de conectar con otras esferas de la realidad. Y sí que hay alguno que tiene que ver con seres de otros mundos, ¿no?, con el recuerdo, ¿no?, de estos otros mundos, de estos otros planos, ¿no?, de estos otros planetas, de estas otras dimensiones. Y sobre todo esos que
que me conectan a mí personalmente mucho con esas otras realidades son los que más cariño le tengo de alguna manera, pero bueno, es difícil y es complicado porque ya sabes que escribo desde muchas perspectivas y desde muchos ámbitos. También me centro mucho ahora sobre todo en crecimiento personal, estoy profundizando mucho por ahí, por el tema de crecer, de, digamos, bueno, pasar a ese despertar, ¿no?, personal y ese cambio de vida, ¿no?, y plasmarlo un poquito en los textos. Y como te digo, es un poquito complicado, pero esos que conectan con otros planos y con otras realidades es como que te llevan a recordar algo, ¿no?, digamos, como a revivir algo, ¿no? ¿Pero es un guía espiritual o...? Sí, yo lo relaciono con eso, y con contacto con otras realidades y otras experiencias. Bueno, y sobre todo algunos textos, por ejemplo, que tienen que ver con el momento antes de encarnar en esta realidad, con el momento antes de venir aquí a la Tierra, y cómo se está preparando el alma, que está viendo, que está viviendo, a lo mejor está en otra realidad, y esa alma, por ejemplo, pues está viendo pasar por delante, o digamos que tiene muy presente cuál es el plan de vida que va a transitar en la Tierra, y lo está viendo, y digamos que en estos textos pues lo plasmo también, y es como una reconexión bonita. ¿Es una elección personal? O sea, ¿uno lo elige o se lo eligen? Y le dicen, bueno, ¿qué te parece? Yo creo que se pueden dar las dos cosas, y aquí en este ámbito también es un poquito, digamos, resbaladizo entrar, ¿vale? Por un lado, yo sí que creo que se elige. Por otro lado, sí que pienso que nos ayudan a elegir también, ¿vale? Los que elegimos y ya quiero esto, ya está, lo elijo y me voy a la Tierra. No, yo creo que es, digamos, algo más planificado, más en consonancia con otros seres, y digamos que tienen también que ver con el bagaje del alma, ¿no?, con el bagaje de esa alma, con lo que ha transitado en otros planos, ¿no?, anteriormente, antes de venir aquí, o con el bagaje de experiencias que tiene aquí en la Tierra también, ¿vale? No es lo mismo un alma que viene de fuera a hacer un servicio aquí en la Tierra que otra alma que ya viene viviendo muchas vidas aquí en la Tierra y, digamos, va a transitar determinado proceso, ¿no?, aquí en esta vida. Digamos que ahí habría que hacer una pequeña diferencia. Eso también se puede ver en las regresiones, eso también se puede profundizar y se puede, digamos, llevar, digamos, más al detalle, pero yo creo que es un poquito una mezcla de todo: bagaje del alma, elección del alma y, digamos, plan del alma, o en consonancia con estos otros seres, con estos otros guías, con estas otras entidades que están ahí, creo yo, para apoyarnos. ¿Todos somos seres de luz? ¿Todas las personas somos seres de luz? Todas, ¿eh? Esta es otra pregunta que en el ámbito de la espiritualidad da para mucho. Yo creo que sí. Yo creo que sí. A todas nos han indicado lo que más o menos, ¿no?, unos parámetros, y entonces todos somos seres de luz, ¿no? Partimos de que, vale, damos por hecho de que todos los seres somos de luz. En esencia. Lo que pasa es que aquí estamos viviendo una dualidad. Exacto. Y aquí estamos viviendo la polaridad, el claro y el oscuro, y se dan los dos aspectos. Y es lo que estamos trabajando ahora como humanidad, el hecho de equilibrar esa dualidad y esa polaridad. Obviamente se da esta duda, ¿no?, este tema de decir, bueno, sí, todos somos seres de luz, pero ¿qué pasa con estas personas, ¿no?, que cometen actos malvados, que cometen asesinatos, ¿no?, ¿qué plan tienen esas personas aquí, o por qué, digamos, están viviendo eso? Y yo creo que todo viene por ahí. Estamos viviendo la dualidad en este planeta, estamos viviendo la dualidad. Hay muchas personas enredadas en esa dualidad, en esa inconsciencia, y tienen todavía un bagaje que hacer y un bagaje que transitar aquí, un aprendizaje que hacer para reconocer precisamente esa luz que tienen. ¿Tú crees que la gente que hace cosas malas luego le pasan cosas malas?
o vuelven, o tienen un aprendizaje. ¿Qué aprendizaje tiene la gente que hace cosas malas? Este es otro tema delicado, este es otro tema delicado. El aprendizaje de estas personas, bueno, sobre todo si cometen actos malvados, obviamente por la ley de causa-efecto, pues van a generar más de lo mismo, ¿vale? Estas personas tendrán que tener un punto de quiebre, ¿no? Digamos un punto de cambio de conciencia a través de alguna experiencia, a través de algo que sea muy fuerte y muy doloroso para ellas, para que se abran, ¿no? a la dimensión espiritual y que contacten un poquito más con esta esencia interior. Ten en cuenta que son almas que vienen con historias muy complicadas, David, vienen con historias muy complicadas, y el hecho de abrirse a la luz, de abrirse a equilibrar, ¿no? toda esa parte negativa, les cuesta. Están trabajando en ello, muchas están trabajando en ello, pero cuesta bastante. Y es un tema que, bueno, como te digo, da para mucho. Yo sé que aquí se levantan muchas ampollas, ¿no? con este tipo de temas y de cosas, porque no se comprende todos esos hechos. Y hay un plan porque estas personas actúan de esta manera, ¿no? Pero estas personas están aprendiendo precisamente a reconectar consigo mismas, con la luz, y con que las cosas se pueden hacer de otra manera y con más amor en el corazón. La idea sobre todo es descubrir el amor, descubrirnos a nosotros mismos aquí, desde el amor y desde esa conciencia de unidad, ¿no? desde la que todos estamos conectados, aunque no seamos conscientes de eso. Al final, la idea sobre todo para mí principal es reconocer esa conciencia de unidad que nos une a todos, ¿no? El hecho de tener claro que todos formamos parte de lo mismo, ¿no? de la misma energía, del mismo ser, ¿no? de la misma conciencia. Y yo creo que lo principal para todo ser humano aquí en este planeta es conectar con eso, y es reconocer eso, y es reconocer esa esencia y reconocer esa luz que todos tenemos dentro y que nos une, aunque digamos externamente sea tan complicado por las creencias también y el bagaje que arrastramos. La idea es sobre todo conectar ahí, conectar con eso y conectar con el corazón. Muy bonito, este último, claro. Pues, ¿tienes algún mensaje más para que quisieras transmitir a la gente, a tus seguidores? ¿O? Bueno, mensaje, sobre todo lo que te estaba comentando antes, sobre todo la importancia de conectar con el corazón, de conectar con uno mismo, de confiar en uno mismo, de darnos permiso de ser lo que somos, de darnos permiso de expresarnos tal y como somos aquí en este mundo. Para eso estamos aquí, para sacar a la luz todos nuestros dones, toda nuestra luz, aunque haya muchos patrones que nos tiran hacia atrás, ¿no? Temas familiares, temas de bagaje que traemos arrastrado de hace tiempo, y todo eso lo tenemos que romper, tenemos que irlo rompiendo poco a poco, tenemos que irnos conectando con nosotros mismos y abriéndonos un poco más al amor y un poco más a comprendernos y a comprender a los demás. Muy importante comprender a los demás, comprender qué historia tiene la persona que tenemos delante. Eso es muy importante, ponernos en los zapatos del otro, en el sufrimiento del otro, que es algo que no solemos hacer, siempre miramos hacia nosotros mismos, pero ponernos en los zapatos del otro, reconocer y sentir lo que está sintiendo el otro es muy importante. Yo creo que mejoraría mucho el mundo si todos hiciéramos ese ejercicio de ponernos en los zapatos del otro y vernos como el otro, que al final, como te digo, el otro es una parte de nosotros también y está, digamos, conectado con nuestra alma. Y ese creo que es el mensaje más importante, sobre todo en esta época que vivimos de polarización, de lucha, de buenos, malos, de vencedores, de vencidos, todo este tipo de cosas. Sobre todo creo que es muy importante esta conciencia de unidad y esta espiritualidad interna, ¿no? Desde la raíz y desde la conexión con uno y con los demás, reconociéndonos todos como parte del mismo ser.
la gente que nos esté viendo ahora o que quiera contactar contigo a través de... Bueno, pueden contactarme a través de mis redes sociales, tanto de Facebook como de Instagram, en @almasestelares.javier, y bueno, a partir de ahí pues ya podrán ver todo lo que hago, lo que escribo, mis historias, mis terapias, todo este tipo de cosas. Y bueno, ahí estamos para seguir ofreciendo este servicio y esta misión de vida. Está muy bien, muy interesante lo que nos acaba de contar Javi. La verdad es que es un ser muy especial, ya lo veis. Todo lo que está hablando lo habla desde el corazón. En fin, que gracias Javi por haberte prestado a esta entrevista, que creo que te resultaba un poco chocante el realizarla, pero bueno, dada la implicación de amistad que tengo con Javi, lo he podido apretarle para que haga esta entrevista. Pues, y así que... Muchísimas gracias, David, muchísimas gracias por darme la oportunidad. Ha costado un poquito, pero bueno, aquí hemos estado y bueno, te agradezco mucho esta oportunidad que me has dado de estar contigo. Yo a ti. Bueno, nos vemos, hasta el próximo vídeo, que tengáis un feliz fin de o puente o lo que tengáis, vida, una feliz vida en general. Chao. Al final lo ha conseguido, o sea, ha conseguido lo que no ha conseguido nadie, lo ha conseguido él. Esto lo pondré en tomas falsas.